La lluvia caía de forma constante sobre Cobb Road aquella mañana de martes, limpiando las calles de Birmingham, o al menos eso parecía. La inspectora Sarah Chen se encontraba afuera del número 47, observando cómo los equipos forenses salían con cajas llenas de evidencia. No podía saber en ese momento que esa sola dirección iba a desmantelar un imperio criminal valuado en 17 millones de libras, que se extendía desde el corazón industrial de Inglaterra hasta las costas azotadas por el viento en Irlanda del Norte. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, dime, ¿desde dónde la estás viendo? Esta operación se extendió de Birmingham hasta Bangladesh, y me intriga saber hasta dónde llegan estas historias reales de crimen. Escribe tu ciudad en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita. Créeme, no querrás perderte lo que viene en esta red de engaños, traición y justicia final. La mañana del 15 de marzo de 2017 comenzó como cualquier otra en las tranquilas calles residenciales del este de Birmingham. Niños caminaban hacia la escuela, trabajadores se apresuraban para alcanzar el autobús, y vecinos mayores cuidaban sus jardines. Pero detrás de esa fachada de normalidad, se escondía algo mucho más oscuro, una red tan vasta y sofisticada que le tomaría a los mejores investigadores del Reino Unido casi 6 años desentrañarla por completo. El número 47 de Cobb Road no llamaba la atención. Una casa modesta, adosada, con un pequeño jardín frontal y una fachada de ladrillo desgastado. Los vecinos conocían al señor Khan como un hombre tranquilo que no se metía con nadie, manejaba un Honda Civic sencillo y nunca causaba problemas. No tenían idea de que esa propiedad discreta era el centro de mando de una de las operaciones de lavado de dinero del narcotráfico más lucrativas del Reino Unido. Lo que no sabían, los dejaría sin aliento. Omar Anzeb Khan no era el típico narcotraficante. A sus 38 años, tenía la mente calculadora de un empresario y la ambición despiadada de un genio criminal. A diferencia de los gánsteres ostentosos de las películas, Khan sabía que el verdadero poder estaba en la invisibilidad. Mientras otros presumían autos de lujo y joyas costosas, Khan invertía hasta el último centavo sucio en algo mucho más valioso: respetabilidad. Los criminales más peligrosos son los que nunca ves venir, dijo una vez la exdirectora de la Agencia Nacional contra el Crimen, Lynn Owens. La operación de Khan no se construyó de la noche a la mañana. Fue el resultado de una planificación meticulosa que comenzó en 2010, cuando reconoció el enorme potencial del apetito insaciable del Reino Unido por la heroína. Pero Khan tenía una visión que iba mucho más allá de la venta en las calles. Vio la oportunidad de crear algo sin precedentes, una empresa criminal que operara a plena vista, generando millones en ingresos legítimos por rentas, mientras lavaba las ganancias de una de las redes de importación de heroína más exitosas de la historia. La genialidad estaba en su sencillez. ¿Para qué esconder el dinero en cuentas offshore, si podía invertirlo en propiedades británicas? ¿Por qué arriesgarse a ser detectado con compras ostentosas, si podía construir una cartera inmobiliaria que haría envidiar a cualquier agente de bienes raíces? Pero incluso la genialidad tiene sus puntos ciegos. La red de Khan se extendía mucho más allá de los límites de Birmingham. Sus contactos en Lahore y Karachi no eran simples proveedores, eran socios en una conspiración internacional que eventualmente abarcaría 3 continentes. A través de comunicaciones encriptadas y mensajes codificados, coordinaban envíos que llegaban a los puertos británicos ocultos dentro de los equipos industriales más comunes. El primer envío exitoso, en febrero de 2014, debió ser una señal de advertencia para detenerse mientras iban ganando. Pero fue todo lo contrario, se volvió una adicción. Muhammad Ali, la mano derecha de Khan, vivía apenas a 3 calles, en Windliff Road. A sus 36 años, Ali tenía las habilidades organizativas que mantenían la operación funcionando con precisión. Mientras Khan proporcionaba la visión y los contactos en Pakistán, Ali se encargaba de la logística diaria, asegurando que la heroína llegara a Birmingham y el dinero limpio saliera rumbo a inversiones inmobiliarias. La sociedad era perfecta. Khan era el arquitecto. Ali era el constructor. El tercer miembro de este trío era el sargento Hussein, un experto en logística de 32 años que conocía las rutas de envío, procedimientos aduanales y normativas de importación mejor que muchos empresarios legales. Su rol era clave. Identificaba las debilidades en la seguridad fronteriza británica y las explotaba con precisión quirúrgica. Juntos, formaron lo que los investigadores describieron como la red de importación de drogas más sofisticada que hayamos encontrado jamás. Para 2011, la transformación ya estaba en marcha.
Lo que empezó como unas pocas casas para estudiantes en Sioque se convirtió en algo mucho más ambicioso. La banda no compraba propiedades al azar, las adquirían estratégicamente, enfocándose en zonas con alta demanda de jóvenes profesionales y estudiantes. Pero esto no era una simple inversión inmobiliaria. Era arquitectura criminal en su máxima expresión. Las cifras eran impresionantes: 59 propiedades en Birmingham, Sandwell e Irlanda del Norte. 34 casas para estudiantes que generaban miles de libras al mes. Varias naves industriales que podían albergar negocios legítimos junto con actividades mucho menos legítimas. Incluso un gimnasio público, Rampage Fitness, donde miembros inocentes hacían ejercicio justo sobre oficinas donde se lavaban millones en dinero proveniente de la droga. En algunos barrios, eran dueños de calles enteras: 5 casas en ELM Road, 6 propiedades en Victoria Street. A simple vista, parecía una inversión inteligente. Para la Agencia Nacional contra el Crimen, era otra cosa por completo. Pero lo más impactante de todo su imperio no estaba en Birmingham. Estaba a 300 millas de distancia, en Irlanda del Norte. Ahí es donde la historia da su primer gran giro. En la ciudad costera de Banganger, los familiares de Khan jugaban un papel crucial en la operación. El restaurante Taj Tandoori, propiedad de su familia extendida, no solo servía auténtica comida pakistaní. Era un punto clave para el lavado de dinero. El detective Michael O'Brien, del Servicio de Policía de Irlanda del Norte, notó las anomalías en diciembre de 2011. La cuenta bancaria del restaurante mostraba depósitos que superaban por mucho lo que un negocio legítimo podía generar. Miles de libras ingresaban cada semana, siempre en efectivo, siempre con explicaciones poco creíbles. Cuando un restaurante en una ciudad de 60.000 habitantes deposita más dinero que locales en pleno centro de Londres, es inevitable hacerse preguntas. Las propiedades en Banganger no eran simples inversiones. Eran activos estratégicos que permitían mover dinero entre jurisdicciones, complicando cualquier intento de investigación. Las autoridades británicas necesitaban coordinación con Irlanda del Norte, e Irlanda del Norte con el Reino Unido continental. La complejidad jurisdiccional era intencional y brillante. O eso creían. El enfoque de la banda en viviendas estudiantiles revelaba otra capa de su sofisticación. Los estudiantes pagaban por adelantado, muchas veces con garantías de sus padres, lo que generaba flujos de dinero constantes y aparentemente legítimos. Mejor aún, los inquilinos rara vez cuestionaban a sus arrendadores ni revisaban a quién pertenecía la propiedad. Cada casa generaba entre 2.000 y 4.000 libras mensuales. Multiplicado por las 34 propiedades, el grupo recolectaba más de 100.000 libras al mes en dinero aparentemente limpio. Este ingreso servía como la tapadera perfecta para sus actividades de lavado, además de generar registros fiscales legítimos que reforzaban su fachada respetable. Pero el éxito alimentó su ambición. Y esa ambición sería su perdición. Lo que ocurrió después lo cambiaría todo. El puerto de London Gateway procesa miles de contenedores al día. Buques de carga enormes llegan desde todo el mundo, transportando desde electrónicos hasta maquinaria industrial. Entre ese comercio legal, las organizaciones criminales siempre han buscado la oportunidad perfecta para ocultar su contrabando. Pero la red de Khan había identificado algo único: tornos industriales pesados provenientes de Pakistán. Estas máquinas eran perfectas para ocultar droga. Eran sólidas, difíciles de inspeccionar sin equipo especializado, y las variaciones de peso podían explicarse fácilmente por diferentes composiciones metálicas. Lo más importante, eran lo suficientemente costosas como para que su importación pareciera completamente legítima para cualquier operación industrial. La genialidad del plan estaba en su normalidad. ¿Quién sospecharía que maquinaria industrial escondía millones en heroína? El 14 de febrero de 2014, día de San Valentín. Mientras las parejas en todo el Reino Unido intercambiaban regalos, el primer contenedor de Khan pasó por la aduana sin ser detectado. Ocultos dentro de 3 tornos industriales venían paquetes de heroína de alta pureza, con un valor de millones en las calles. La ironía no pasó desapercibida para los investigadores que más tarde revisaron la cronología. En un día dedicado al amor, la red de Khan logró introducir suficiente heroína como para destruir miles de vidas y relaciones. La llegada exitosa de ese cargamento debió haber bastado para cualquier organización criminal razonable. Pero en lugar de detenerse, los embriagó la posibilidad. Muhammad Ashraf Khan,
el coordinador logístico de 49 años, le dijo después a los investigadores que ese primer envío exitoso les dio una confianza sin precedentes. Habían vencido a la aduana británica. Habían demostrado que su método funcionaba. El siguiente paso lógico era escalar la operación. Lo que no sabían era que estaban siendo vigilados. Lo que la banda ignoraba era que su éxito ya había llamado la atención, desde una dirección completamente distinta. El monitoreo rutinario que la policía de Irlanda del Norte hacía sobre las propiedades en Bangladesh generó un reporte de inteligencia confidencial que llegó al escritorio de Andy Lewis, jefe del equipo de confiscación de bienes de la Agencia Nacional contra el Crimen, NCA. Lewis, con 20 años de experiencia en investigaciones de delitos financieros, reconoció los patrones de inmediato. Propiedades a nombre de personas con ingresos declarados que no justificaban sus hipotecas. Transacciones en efectivo que parecían legales, pero seguían patrones sospechosos. Varias propiedades registradas a familiares y conocidos sin ningún vínculo con inversiones inmobiliarias. En este negocio, explicó después Lewis, no importa lo que ves. Importa lo que no ves. Las ausencias. Los vacíos. Las cosas que deberían estar, pero no están. La investigación inicial de la NCA fue meticulosa y completamente discreta. No allanaron propiedades ni entrevistaron sospechosos. En cambio, analizaron registros bancarios, escrituras de propiedades y flujos financieros. Trazaron relaciones y detectaron patrones. Construyeron un mapa completo de la red, sin que la red supiera que estaban siendo observados. Este enfoque paciente acabaría siendo decisivo. Para mediados de 2014, la NCA ya había identificado la estructura central de la operación de Cannes. Sabían de las propiedades en Birmingham, de los vínculos con Irlanda del Norte y de los patrones financieros sospechosos. Lo único que les faltaba era evidencia directa de actividad criminal que pudiera sostenerse en un tribunal. Eso cambió cuando los servicios de inteligencia británicos interceptaron comunicaciones que sugerían que se preparaba un nuevo gran envío. Esta vez, las autoridades estaban listas. En lugar de interceptar el cargamento en el puerto, tomaron una decisión calculada que definiría toda la investigación, dejarlo pasar y seguirlo hasta su destino. La inspectora Sarah Chen, quien coordinó la operación de vigilancia, describió más tarde la decisión como las 48 horas más largas de mi carrera. Las apuestas no podían ser más altas. Si perdían el rastro del envío, 165 kilos de heroína desaparecerían dentro de la red de distribución de drogas del Reino Unido. Pero si lograban mantener la vigilancia, podrían capturar la conspiración entera en plena acción. El segundo contenedor llegó al puerto de London Gateway una mañana calurosa de agosto. Para los trabajadores portuarios y agentes de aduana, era idéntico a los miles que recibían diariamente. Maquinaria industrial proveniente de Pakistán, correctamente documentada y en apariencia completamente legítima. Pero este contenedor era distinto. Dentro de sus tornos metálicos había suficiente heroína para abastecer a los vendedores callejeros del Reino Unido durante meses. Y lo más importante, cada paso de su recorrido estaba siendo monitoreado por la unidad de vigilancia más sofisticada de la NCA. La decisión de permitir que pasara la aduana requirió aprobación de los niveles más altos del sistema judicial británico. Un solo error y los 165 kilos de heroína desaparecerían para siempre. Los oficiales de la Guardia Fronteriza, Mark Stevens y Jennifer Walsh, realizaron la inspección de rutina que más tarde sería descrita ante el tribunal. Usando equipo de escaneo especializado, confirmaron la presencia de objetos extraños dentro de la maquinaria. Pero en lugar de confiscar inmediatamente la droga, volvieron a sellar cuidadosamente el equipo y permitieron que el contenedor continuara su camino. Cada instinto nos decía que debíamos arrestarlos ahí mismo, testificó Stevens. Pero sabíamos que esta era nuestra única oportunidad de desmantelar toda la red. El viaje del contenedor desde London Gateway hasta una nave industrial en Sunil, West Midlands, fue monitoreado por una operación de vigilancia coordinada que involucró a más de 50 agentes de múltiples agencias. Vigilancia aérea con helicópteros, vehículos sin identificación y puestos de observación estratégicos siguieron cada kilómetro del recorrido. El destino era la unidad 17B en el polígono industrial de Sunil, una bodega sin distintivos que parecía albergar equipos de ingeniería legítimos. La unidad estaba registrada a una empresa fantasma, cuyos directores solo existían en el papel. Otra capa del elaborado esquema de lavado de dinero de la banda.
A las 2:47 de la tarde, Omar Isa e Imran Arif llegaron a la unidad industrial. Estos dos hombres, de 36 y 35 años respectivamente, eran operativos de confianza dentro de la red de Can. Ninguno tenía antecedentes penales. Ambos parecían empresarios legítimos dedicados a la importación de maquinaria industrial. Su primera equivocación fue estar presentes en la unidad. Su segundo error fue pensar que no los estaban vigilando. Lo que ocurrió a continuación fue captado por equipos de vigilancia encubiertos que habían sido instalados semanas antes. Isa y Arif, sin saber que cada palabra y movimiento estaba siendo grabado, comenzaron cuidadosamente el proceso de descargar los tornos industriales. Las grabaciones de audio, reproducidas después en el juicio, captaron su entusiasmo mientras se preparaban para extraer lo que creían eran millones en heroína sin detectar. Su conversación informal reveló el alcance de la operación y su papel dentro de la conspiración. «Con esto tenemos para vivir tranquilos por meses», se escuchó decir a Isa. «Can va a estar feliz». La ironía fue devastadora. Mientras hablaban sobre la supuesta satisfacción de Can, los equipos de vigilancia de la NCA documentaban la evidencia que, eventualmente, enviaría a su líder a prisión por 22 años. A las 4:15 de la tarde, Isa y Arif comenzaron a abrir los tornos industriales. Las imágenes de vigilancia muestran su confusión inicial al descubrir que los paquetes de heroína no estaban. Lo que encontraron en su lugar fueron dispositivos de rastreo y una nota de la Agencia Nacional contra el Crimen. La nota era simple: sabemos quiénes son. Sabemos lo que han hecho. Y vamos por ustedes. Las expresiones de sus rostros, captadas en vídeo de alta definición, se convertirían en una de las pruebas clave de su culpabilidad y del conocimiento que tenían de la conspiración criminal. Pero el verdadero impacto estaba aún por llegar. Aquí es donde la historia da un giro que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. El éxito de la NCA al rastrear el segundo cargamento no se debió únicamente a técnicas superiores de vigilancia. Contaron con ayuda desde dentro de la organización de Can. Zulfikar Munaf, el mensajero de 38 años encargado de llevar comunicaciones entre Can y sus operadores, había estado suministrando información a las autoridades británicas durante más de 8 meses. Su decisión de convertirse en informante no fue por conciencia, sino por miedo. Munaf declaró más tarde que sabía que la operación se estaba volviendo demasiado grande y visible como para pasar desapercibida indefinidamente. La revelación de su cooperación sacudió los cimientos de la red de Can. El hombre en quien confiaban sus comunicaciones más delicadas había estado documentando cada movimiento para la Agencia Nacional contra el Crimen. Llamadas telefónicas, lugares de encuentro, transacciones financieras, todo había sido comprometido. La doble vida de Munaf evidenció la presión psicológica que, con el tiempo, termina quebrando incluso a las organizaciones criminales más sofisticadas. De día, seguía cumpliendo su rol como mensajero de confianza. De noche, se reunía con agentes de la NCA y les entregaba informes detallados que serían la base del caso de la fiscalía. La tensión era insoportable. Munaf confesó después: sabía que si Can descubría la verdad, no solo iría a prisión. No saldría con vida. Su decisión de colaborar a tiempo le ahorró las penas más severas que si recibieron sus cómplices. Con la inteligencia aportada por Munaf y las pruebas recabadas en la operación de Sandwell, la NCA comenzó a preparar redadas simultáneas en Birmingham e Irlanda del Norte. La operación, bautizada como Golden Web, se convertiría en uno de los golpes más grandes contra el crimen organizado en la historia británica. Pero la red de Can aún guardaba una última sorpresa. Lo que los investigadores encontraron durante las redadas superó incluso sus expectativas más ambiciosas. A las 6 en punto de la mañana del 15 de marzo de 2017, 200 agentes de la NCA, la policía del West Midlands y la policía de Irlanda del Norte ejecutaron redadas simultáneas en 47 domicilios de Inglaterra e Irlanda del Norte. Era la culminación de 6 años de investigación y representaba la mayor incautación de activos en la historia criminal del Reino Unido. El inspector Chen lideró el equipo que arrestó a Can en su residencia de Cove Road. El hombre que había construido un imperio inmobiliario de 17 millones de libras no mostró emoción alguna cuando le pusieron las esposas. Sus únicas palabras fueron para pedir hablar con su abogado. Pero lo que encontraron en su casa fue lo que realmente dejó atónitos a los investigadores. Detrás de una pared falsa en el sótano, los agentes descubrieron registros detallados de cada compra de propiedad,
cada transacción financiera y cada aspecto de la operación de lavado de dinero. Los documentos estaban organizados meticulosamente en archivadores que revelaban la mente de un hombre que trataba el crimen con la precisión sistemática de un empresario legítimo. Contratos de compra, registros de alquiler, extractos bancarios y correspondencia con proveedores en Pakistán, todo perfectamente documentado. Era como encontrar los libros contables de una empresa Fortune 500, testificó después el inspector Chen. Excepto que el producto de esta empresa era la miseria humana. Entre los documentos se hallaba un libro contable que detallaba las ganancias de la banda a lo largo de 7 años, 23 millones de libras en ventas de heroína, 17 millones invertidos en propiedades y más de 6 millones en efectivo escondidos en distintas jurisdicciones. Pero había más. Mucho más. Lo que encontraron después es difícil de creer. Oculto bajo una trampilla en la cocina de Khan había una colección de pasaportes pakistaníes con diferentes nombres, pero con la foto de Khan. Los documentos falsos demostraban que llevaba años planeando rutas de escape, manteniendo múltiples identidades que le permitirían desaparecer si su operación era descubierta. También había mapas detallados de rutas de envío alternativas a través de puertos europeos, contactos con proveedores de respaldo en Afganistán y Turquía, y planes para expandirse al tráfico de cocaína desde Sudamérica. Khan no solo había construido un imperio criminal, lo había diseñado para ser virtualmente indestructible. El arresto de Muhammad Ali en su casa de Windcliff Road reveló otro cúmulo de pruebas. Ocultos en su ático había dispositivos de comunicación usados para conversaciones encriptadas con proveedores en Pakistán, cronogramas de envío detallados y fotografías de paquetes de heroína ocultos dentro de maquinaria industrial. Pero lo más impactante fueron unas fotografías que mostraban a Ali reunido con funcionarios de aduanas corruptos en varios puertos británicos. Las imágenes demostraban que la red de Khan había estado sobornando sistemáticamente al personal de seguridad fronteriza para garantizar que sus envíos pasaran sin inspecciones rigurosas. 3 oficiales de aduanas fueron arrestados y acusados de corrupción, ampliando el escándalo más allá del tráfico de drogas. Sarjid Hussain, arrestado en su domicilio de Fieldouse Road, insistió en su inocencia, hasta que los agentes le mostraron grabaciones de sus encuentros con proveedores pakistaníes. La evidencia era aplastante. Pero su detención reveló una dimensión de la operación que nadie había previsto. En el garaje de Hussain se encontraba un laboratorio de procesamiento de drogas donde se refinaba y adulteraba heroína para su distribución en las calles. El laboratorio estaba equipado con material químico de nivel profesional y había operado sin ser detectado durante más de 3 años. El análisis de residuos indicó que se habían procesado cientos de kilos de heroína, generando beneficios que superaban las estimaciones más optimistas de los investigadores. Uno por uno, los miembros restantes de la red fueron arrestados y enfrentados a las pruebas de su implicación. Omar Issa e Imran Arif, ya identificados gracias a la vigilancia en Sandwell, fueron detenidos en sus respectivos domicilios. El contraste entre sus modestas condiciones de vida y su papel en una operación de varios millones de libras dejaba claro que la estrategia del grupo era mantener perfiles bajos mientras acumulaban fortunas. Pero aún quedaba el mayor giro de todos. Mientras los equipos de la NCA aseguraban las propiedades vinculadas a la red, descubrieron que el imperio inmobiliario era aún más vasto de lo que pensaban. Estructuras de propiedad ocultas, empresas pantalla y prestanombres habían camuflado la verdadera magnitud del portafolio. El recuento final fue asombroso: 59 propiedades valoradas en 17 millones de libras, generando más de 150.000 libras al mes en rentas. Las propiedades iban desde casas estudiantiles hasta apartamentos de lujo, pasando por unidades industriales y locales comerciales. Cada inmueble era una pieza del rompecabezas que mostraba cómo el dinero del narcotráfico había sido lavado sistemáticamente dentro de la economía legítima del Reino Unido. Y aquí llegó el giro más impactante de todos. Durante la inspección de una unidad de almacenamiento registrada a nombre de una de las empresas fantasma de Khan, los investigadores encontraron pruebas de una conspiración aún mayor. Documentos revelaban que la red de Khan era solo una célula dentro de una gigantesca organización internacional de tráfico de drogas con operaciones en Europa, Asia y América del Norte. La unidad contenía organigramas detallados que mostraban decenas de operaciones similares en ciudades de toda Europa. Todas seguían el mismo modelo: importación de heroína seguida de lavado de dinero a través del sector inmobiliario. La escala era descomunal. Los investigadores estimaron que la organización global controlaba activos por más de 200 millones de libras en varios países.
Comunicaciones encontradas en ese almacén indicaban que Khan ya estaba planeando expandirse a la fabricación de drogas sintéticas, lavado de dinero a través de criptomonedas y tráfico de personas para trabajos forzados en sus negocios legales. El hombre que creían conocer estaba en realidad en camino de convertirse en uno de los capos criminales más poderosos de Europa. Los arrestos en Reino Unido desencadenaron una respuesta coordinada por parte de las autoridades pakistaníes. Redadas al amanecer en Lahore y Karachi resultaron en la detención de 6 proveedores que abastecían de heroína a la red de Khan. La cooperación internacional dejó claro el verdadero alcance de la conspiración. Esto no era solo una historia criminal británica. Era una operación internacional que abarcaba continentes. Pero las redadas en Pakistán revelaron algo que sacudió a las agencias de seguridad internacional. Los proveedores no eran solo narcotraficantes. Estaban vinculados a organizaciones terroristas que usaban las ganancias del narcotráfico para financiar operaciones en todo el Medio Oriente y el sur de Asia. La conexión entre el imperio inmobiliario de Khan y el terrorismo internacional elevó el caso a los niveles más altos de seguridad nacional. El MI5 y la CIA se involucraron en la investigación, rastreando flujos financieros que conectaban propiedades de alquiler en Birmingham con campos de entrenamiento terrorista en zonas remotas de Pakistán y Afganistán. Señoras y señores, ya no estamos hablando solo de tráfico de drogas. Estamos hablando de financiación del terrorismo a escala internacional. El juicio de Amir Anzeb Khan y sus socios se convirtió en uno de los procesos penales más seguidos en la historia legal de Birmingham. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, agentes de seguridad y familiares tanto de los acusados como de las víctimas de sus crímenes. El juez Michael Harrison, a cargo del caso, lo describió como una de las organizaciones criminales más sofisticadas que jamás haya comparecido ante un tribunal británico. La acusación fue meticulosa y devastadora. La fiscal Sarah Williams presentó el caso con la precisión de un cirujano. Cada evidencia se acumulaba sobre la anterior, construyendo un retrato abrumador de culpabilidad imposible de refutar por la defensa. Las grabaciones de vigilancia de Sanil fueron especialmente incriminatorias. Los miembros del jurado vieron cómo Isa y Arif discutían entusiasmados sobre el envío de heroína, confirmando verbalmente su intención criminal. Los registros de propiedad contaban una historia igualmente contundente. Williams demostró cómo personas con ingresos modestos habían acumulado carteras inmobiliarias valoradas en millones, con solicitudes hipotecarias plagadas de falsedades evidentes y estados financieros que desafiaban toda lógica. Señoras y señores del jurado, dijo Williams, esto no fue un crimen oportunista. Fue una empresa criminal sistemática, calculada y devastadoramente efectiva que amenazó no solo vidas individuales, sino la seguridad nacional misma. Los abogados defensores enfrentaron una tarea casi imposible. Las pruebas eran abrumadoras, vigilancia exhaustiva, registros financieros demoledores. Su estrategia se centró en minimizar la participación de sus clientes y argumentar sentencias reducidas por cooperación. El abogado de Khan, Robert Matthews, QC, alegó que su cliente era simplemente un inversionista inmobiliario que había tomado malas decisiones al asociarse. El argumento no fue convincente, dados los indicios claros del rol central de Khan en la coordinación de toda la operación, incluidos los pasaportes falsos, los planes de escape y los vínculos con el terrorismo internacional. El jurado deliberó menos de 4 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Antes de dictar sentencia, el tribunal escuchó testimonios desgarradores de familiares de víctimas de adicción a la heroína. Margaret Thompson, cuyo hijo de 23 años murió por una sobredosis de heroína vinculada a la red de Khan, ofreció una declaración que conmovió a todos los presentes. Estos hombres no solo vendían drogas, dijo. Vendían muerte. Vendían la destrucción de familias. Vendían el fin de los sueños y el comienzo de las pesadillas. Y usaron nuestro propio mercado inmobiliario, nuestro propio sistema, para legitimar su maldad. Sus palabras capturaron el costo humano del imperio de Khan. Pero hubo más testimonios que revelaron el verdadero alcance del daño. El inspector Chen presentó pruebas de que la red de Khan había distribuido más de 500 kilos de heroína en el Reino Unido entre 2010 y 2017. Esa sola operación contribuyó directamente a cientos de sobredosis, miles de casos de adicción y una destrucción familiar incalculable. La conexión con el terrorismo añadió otra dimensión a los testimonios de impacto. Representantes del MI5 testificaron que los flujos financieros de la operación de Khan habían sido rastreados hasta ataques terroristas en 3 países distintos, que
que dejaron más de 50 muertos y cientos de heridos. Las palabras del juez Harrison al dictar sentencia fueron contundentes. Describió a los acusados como arquitectos de la miseria que priorizaron el beneficio sobre la vida humana y la seguridad nacional, e impuso penas que reflejaban la gravedad de sus crímenes. Amir Anzeb Khan recibió 22 años de prisión, pero eso no fue todo. Muhammad Ali también recibió 22 años, al igual que Sarhid Hussein. Los tres líderes de la red recibieron sentencias idénticas, reflejando su igual responsabilidad en la dirección de la operación criminal. Muhammad Ashraf Khan fue condenado a 17 años y medio, Rajesh Patel a 15 años y medio, Omar Issa también a 15 años y medio, e Imran Arif a 10 años. A pesar de haber cooperado con las autoridades, Zulfikar Munsaf fue condenado a 14 años, debido a su participación extensa en la conspiración. Pero las sentencias fueron solo una parte de la justicia. Bajo la Ley de Productos del Crimen, la NCA inició un proceso exhaustivo de recuperación de activos que despojaría a la banda de cada centavo obtenido ilícitamente. Las 59 propiedades fueron confiscadas y serían vendidas, destinando los ingresos a fondos de compensación para víctimas y recursos para las fuerzas del orden. La recuperación total superó los 17 millones de libras, lo que representó una de las mayores incautaciones de activos en la historia criminal británica. Andy Lewis, del equipo de incautación de activos de la NCA, lo llamó el desmantelamiento completo de un imperio criminal que tardó años en construirse y minutos en destruirse. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. La exitosa acusación y recuperación de activos sacudió a la comunidad criminal del Reino Unido. El caso demostró que ni los esquemas más sofisticados de lavado de dinero podían proteger a los criminales frente a una investigación determinada y cooperación internacional. Sin embargo, también reveló algo que las autoridades no estaban dispuestas a discutir abiertamente. Durante la investigación, la NCA identificó al menos otras 12 operaciones similares en todo el país. La red de Khan no era única. Era parte de un patrón más amplio de organizaciones criminales internacionales que usaban el mercado inmobiliario británico para lavar dinero del narcotráfico. Los recursos necesarios para investigar y procesar la red de Khan significaron que esas otras operaciones continuaron funcionando sin ser detectadas. Las propiedades incautadas fueron eventualmente vendidas y los ingresos se usaron para financiar programas de tratamiento de adicciones, servicios de apoyo a víctimas y mejorar la capacidad de las fuerzas del orden. En cierto modo, el imperio criminal de Khan se transformó en una fuerza para el bien. Años después, el inspector Chen describió el caso como una prueba de que una investigación paciente y la cooperación internacional pueden vencer incluso a las redes criminales más sofisticadas. Pero la historia no termina con las sentencias. El caso Khan se convirtió en un modelo para investigar empresas criminales modernas que difuminan la línea entre crimen organizado y negocios legítimos. Agencias de todo el mundo estudiaron las técnicas utilizadas para identificar y desmantelar el esquema de lavado basado en propiedades. El caso también destacó la importancia de la recuperación civil de activos en la lucha contra el crimen organizado. Los juicios penales tradicionales, aunque esenciales, solo abordan la culpabilidad individual. La recuperación de activos ataca las bases financieras que hacen posible estas organizaciones criminales. El mensaje fue claro. El crimen puede pagar a corto plazo, pero a la larga lo costará todo. Hoy, las antiguas propiedades de Khan albergan inquilinos legítimos que no tienen idea del pasado criminal de esos edificios. Estudiantes asisten a clases, familias crían hijos y negocios operan en espacios que alguna vez fueron el fundamento de un imperio criminal. La transformación es un símbolo de la victoria definitiva de la justicia sobre la criminalidad. Pero aún persisten preguntas que siguen desafiando a las autoridades en todo el mundo. Si una operación tan sofisticada como la de Khan pudo operar sin ser detectada durante años, generando 17 millones de libras en inversiones inmobiliarias, ¿cuántas redes similares siguen ocultas? La NCA estima que solo un pequeño porcentaje de las operaciones de lavado de dinero a gran escala son detectadas y procesadas. Los recursos necesarios para casos como el de Khan obligan a las autoridades a priorizar, permitiendo que empresas criminales más pequeñas pero aún significativas operen sin interferencia. La realidad es cruda, la red de Khan fue descubierta en parte por suerte, gracias a patrones sospechosos de propiedad notados por oficiales de Irlanda del Norte en 2011. El caso reveló vulnerabilidades en múltiples sistemas, seguridad fronteriza, regulaciones inmobiliarias, supervisión financiera y mecanismos de cooperación internacional.
Aunque se han implementado reformas para abordar algunas de estas fallas, otras aún persisten. Las organizaciones criminales estudian los éxitos de las fuerzas del orden y adaptan sus métodos. Las técnicas que expusieron la red de Cannes podrían no ser efectivas contra la próxima generación de criminales sofisticados. ¿Y tú qué opinas sobre este caso increíble? Las sentencias, la investigación, las conexiones internacionales, el vínculo con el terrorismo. ¿Cómo te sentirías si fueras uno de los inquilinos de las propiedades de Cannes, sin saber que tu dinero estaba financiando un imperio criminal? Esta historia muestra lo sofisticadas que se han vuelto las redes criminales modernas, pero también demuestra que la justicia, aunque lenta, puede ser implacable cuando finalmente llega. Dale like si crees que las sentencias fueron justas para los crímenes cometidos. Y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este caso. El imperio inmobiliario, las conexiones internacionales, el financiamiento al terrorismo, o la traición final que lo derrumbó todo. Si quieres más historias de crímenes como esta, asegúrate de estar suscrito y con las notificaciones activadas. Me tomo semanas investigando cada caso para contarte la verdad detrás de los titulares. Siempre hay casos más impactantes esperando ser descubiertos, y tu apoyo me ayuda a seguir investigando las redes criminales que operan en las sombras de nuestra sociedad. Suscríbete, porque la justicia nunca duerme. Y las historias que deben contarse, tampoco.